Buenas tardes, queridos amigos. Un abrazo muy fraterno para todos nuestros hermanos, quienes ya están conectados, quienes se encuentran en sintonía con nosotros a través de nuestro canal Fundación Las Delicias TV. Doy muchas gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de poder estar a través de este medio delante de cada uno de ustedes. Quiero agradecer al Padre por este sábado en el cual nos está permitiendo entrar. Quiero darle gracias a Dios porque es un sábado más, pudiéramos decir, en la historia de la humanidad. Es un sábado menos, como también suele decirse, antes del regreso, del retorno de nuestro precioso Salvador. Y como he insistido estos días, qué bueno es poder iniciar un sábado en armonía, unos con los otros, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo de Dios, porque sin duda que en este ejercicio todos estamos aprendiendo de nuestro Señor. Quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos que se encuentran conectados a través de las redes sociales y bueno, comentarles que no solamente voy a orar a continuación, considerando esos pedidos de oración que se presentan, sino también que serán presentados. No solamente en este momento, que el marco del tiempo, porque personas se van conectando un poquito más adelante, entonces van colocando allí su pedido de oración. Intercederé ante el trono de la gracia para que el Señor sea propicio a cada uno de esos pedidos que nuestros hermanos allí presentan. Y por supuesto pediremos también la bendición de Dios por el tema de esta hora. Les invito, si puedes, donde estás, acompáñame de rodillas para hacer una oración. Padre bueno y todopoderoso, quiero agradecerte, Señor, por la oportunidad que me das de estar en este medio y poder transmitir tu palabra, oh Dios. Gracias por eso, gracias por cada uno de nuestros hermanos que se conecta a través de las redes sociales, que comparte estos temas, que nos permite, Señor, a crecer en el cumplimiento de la misión, en el propósito por el cual existe este canal. Gracias por ellos. Te pido también asimismo que seas muy propicio al pedido, a la súplica que presentan a través de la sección de comentarios. Tú conoces sus necesidades en torno a salud, en torno a sus vidas espirituales. Tú conoces su pedido en torno a sabiduría porque están tomando decisiones, sus luchas, su deseo de crecer espiritualmente. Lo deseamos, Señor, lo anhelamos, por eso te pedimos en el nombre de Jesús que perpetúes esa buena obra, Señor, en nosotros. Por favor, encárgate también de este espacio, Señor, para que lo que aquí se vaya a decir, lo que aquí se vaya a hacer, cuente no solamente con tu bendición, sino sobre todo con tu dirección, para que no se diga nada que no edifique, para que lo que de aquí se salga sea solo tu palabra, esa que tu misma palabra dice, jamás vuelve a ti vacía. Porque esa palabra o suavizará el corazón o lo endurecerá, dependiendo cada corazón. Pero confío que cada uno de tus hijos que han de escuchar este mensaje, su corazón no es como el del barro que se endurece con el sol, sino como un hielo que se derrite ante la presencia del sol de justicia. Confío así será, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Llama. Bien, queridos amigos, a esta hora me propongo con ustedes continuar con lo que hasta aquí venimos compartiendo en torno a la ley. Y el tema de esta hora lo hemos llamado la naturaleza de la libertad. Porque al entender la naturaleza de la ley, vamos a comprender la naturaleza de la libertad, ya que esta ley, la ley de la que venimos hablando, es la ley de la libertad. Entender entonces la naturaleza de la ley moral de Dios, que es la revelación de su carácter, entendremos entonces la naturaleza de la libertad. Para hablar de la naturaleza de la ley, es importante que recordemos, ya lo he mencionado en temas anteriores, por eso solo lo voy a recordar, que lo primero que debemos decir al respecto es que la ley es un reflejo del carácter del dador de la ley. Ya eso lo hemos visto, en los temas anteriores lo hemos explicado bíblicamente,
por qué consideramos la ley una revelación del carácter de nuestro Dios. Pero también es importante mencionar, en segundo lugar, que esta ley tiene un profundo carácter moral. De hecho, es la ley moral. Y la ley de los 10 mandamientos revelan el patrón divino de conducta para la humanidad. Los 10 mandamientos revelan el patrón divino, el propósito divino, o sea, el modelo que ha de seguir la humanidad. Pudieran decir, hermano, eso es blasfemia, porque en realidad nuestro modelo es Cristo, pero menos mal que ya tenemos un punto previo. Si la ley es la revelación del carácter de Cristo, porque la ley es buena, justa, dice la Biblia, también santa, y de esos mismos se nos dice en torno a Jesús, si la ley es buena, si la ley es santa, si la ley es pura, y esto revela el carácter de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces la ley es Jesucristo. Jesucristo es la ley. No podemos separarlos, ya lo hemos mencionado. Entonces, si decimos que la ley es el modelo, estamos diciendo Jesús es el modelo. Y cuando decimos Jesús es el modelo, estamos diciendo la ley es el modelo, porque la ley y Cristo son una misma cosa. Entonces, en la ley encontramos el modelo, el patrón a seguir como humanidad. Esta no solamente define nuestra relación en torno a nuestro Creador, sino también nuestros deberes en torno a nuestro semejante. Y por supuesto es una ley moral, y por eso es que la gran definición de pecado, que ya la hemos leído en temas anteriores, y que encontramos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, nos define pecado de la siguiente forma: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley, es decir, por eso la ley es una ley moral, porque pecado es una transgresión moral. Entonces, cuando nosotros faltamos al patrón dado por Dios para nosotros, cometemos pecado. Por eso esta ley es una ley moral. Pero también en torno a su naturaleza, debo decir en tercer lugar, que la ley tiene un profundo carácter espiritual. Y la Biblia lo dice con claridad, y acompáñenme en sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Romanos en el capítulo 7, versículo 14. Nos dice el apóstol Pablo aquí, porque sabemos que la ley es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual. Aquí el mismo Pablo nos está hablando de la naturaleza de la ley al decirnos que es espiritual. Ahora bien, si es espiritual, significa que únicamente los que son espirituales y tienen el fruto del Espíritu pueden obedecerla. Solamente aquellos que disciernen espiritualmente pueden discernirla, y solo aquellos que se encuentran bajo la influencia del Espíritu pueden obedecerla, porque el carácter, por la naturaleza misma de esta ley que es espiritual. Por eso en el tema anterior, cuando cerramos nuestro último compartir, hablando acerca de cómo Dios escribió con su dedo el Espíritu Santo en tablas de piedra, cerramos con la promesa de Ezequiel 36 justamente, que habla del punto de que el Espíritu Santo nos es prometido para que pueda escribir en nuestros corazones esos mandamientos y sean obra en nuestra vida. Así que la falacia de que esta ley no es posible llevar sus principios a nuestra vida es una mentira, porque sí es posible. Lo que no es posible es obedecerle a mi propia fuerza. En mi propia fuerza, Pablo lo dice, ¿por qué? Pablo escribe en el mismo texto 14 de Romanos 7, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Dos naturalezas distintas. Mientras mi naturaleza es carnal, la naturaleza de la ley es espiritual. Pero cuando estamos bajo la influencia del Espíritu, esa ley puede ser no solamente entendida, discernida, porque lo espiritual se discierne espiritualmente, dice el apóstol Pablo en Corinto,
sino que también puede ser obedecida bajo la influencia del Espíritu. Por eso es que la ley, la obediencia a la ley se resume de la siguiente forma. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, textos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice lo siguiente. Conocemos estos textos. Son famosos textos en torno a lo que ya solemos llamar el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu, lo espiritual lo gesta el Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras está diciendo, este es el cumplimiento de la ley. Es decir, el que vive en esto no está bajo la acusación de la ley. No hay ley que lo acuse porque está siguiendo el patrón, el modelo perfecto. Pero esto solo es posible, insisto, bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora, esa ley es espiritual. Las leyes humanas se refieren por lo general únicamente a actos externos. Pero la ley de Dios va mucho más allá de eso. A ver, me gusta estudiar el tema de las leyes. Últimamente he estado leyendo mucho al respecto. Cuando llegué a Colombia y comencé a conducir, antes de conducir incluso cuando estaba en trámites de mi licencia y demás, pues yo dije, voy a leer el Código Nacional de Tránsito para entender cuáles son mis deberes y cuáles son mis derechos. Me familiaricé con todas esas leyes. Luego, por un tema de nacionalización, tuve que estudiar toda la Constitución de Colombia y también entender exactamente eso, lo que me ampara, lo que no me protege, lo que concierne no solamente a mí, sino también a mi familia. Estas leyes, todas estas leyes en torno al tránsito, en torno a incluso la misma Constitución, que es como la carta magna de una nación, son profundamente externas. Se centran en actos externos. No tienen un carácter espiritual. No tienen ese aspecto que va más allá del intelecto y toca también el corazón. Eso sí lo tiene la ley de Dios. Noten que el Salmo 119, el Salmo de la ley, Salmo 119, versículo 96, nos dice algo muy particular. Salmo 119, versículos 96. Dice la palabra de Dios en torno a la ley lo siguiente: a toda perfección he visto fin, extenso en sobremanera es tu mandamiento. Y aquí no se refiere a que los mandamientos sean extensos, ¿no? Algunos son sentencias muy contundentes y sucintas, cortas. No esto, no esto otro. Honra a ellos, así. Así que no se refiere a que sean extensos en cuanto a la descripción misma de ellos o el mandamiento como tal, sino extenso por todo lo que abarca. Porque en realidad primero aborda lo espiritual, lo moral, al corazón. Aborda pensamientos secretos, deseos, emociones, celos, envidia, concupiscencias, ambiciones, en fin. Y luego entonces la manifestación de ellos a lo externo. Parte del problema del pueblo de Israel en antaño, parte del problema del Israel en los días de Jesús, del pueblo judío en los días de Jesús, es que vieron la ley de Dios al margen del carácter espiritual de la misma.
de su naturaleza espiritual. Por esa razón, la abordaron como abordarían cualquier ley de cualquier nación. Cuando insisto, las leyes de los hombres, por la misma carencia espiritual en los hombres, carecen de ese sentido, de esa naturaleza espiritual. Solo abordan lo externo. Y por eso ellos, en su aplicación de la ley de Dios, se centraron en meras formas externas y descuidaron el corazón. Y Jesús vino a cambiar todo esto. En el sentido de que vino a revelar la naturaleza espiritual de la ley. No solamente en Él, porque Él vino a cumplir la ley, no a abolirla, sino a la vez con sus enseñanzas. A decirles, la ley va mucho más allá de lo que ustedes suelen creer que va la ley. Pero lo vamos a ver con mayor claridad en el Sermón del Monte. Y eso es parte de lo que tendremos en próximas entregas, en próximos temas. Cuando veamos en el marco del propósito de la ley, el carácter particular de la ley, su vinculación con Jesús, con el evangelismo, con el evangelio, y cómo Jesús enseñó la ley. Ahora bien, ya dijimos que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Dijimos que como parte de su naturaleza la ley es moral y también es profundamente espiritual. Debo decir a la vez que la ley tiene un carácter positivo. Y esto puede sonar muy contradictorio. ¿Cómo una ley que 8 de sus 10 mandamientos comienzan diciendo no, otro de los 2 faltantes a la mitad del mismo, porque comienza diciendo acuérdate, pero a la mitad del mismo dice no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, en fin? ¿Cómo es posible que una ley que tiene 10 mandamientos, el 80% de ellos comienza diciendo no, el 90% de ellos tiene algún no en algún punto del mandamiento, un carácter plenamente negativo, solo uno es planteado en términos positivos? ¿Cómo podemos decir que esta ley es predominantemente positiva? Que su carácter es positivo. Es que necesitamos entender que los 10 mandamientos son mucho más que una corta serie de deberes y prohibiciones. Contienen principios sumamente abarcadores, que no solo se extienden en cuanto a lo que no debemos hacer, sino también en cuanto a lo que debemos hacer. Y les doy ejemplos. Los mandamientos, dentro de los mandamientos encontramos mandatos como no matarás. El principio positivo dentro de este mandamiento es conserva la vida, preserva la vida, estimula la vida, no hagas nada que atente contra la vida. En otras palabras, con este mandamiento, Dios nos está diciendo, haz todo aquello que promueva la vida. No entender eso es lo que nos lleva a no ver la relación de las leyes de salud con los mandamientos. Y lo que no nos permite entender que la violación de las leyes de la salud es la violación de la ley de moral de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy comiendo lo que yo no debo comer, lo que viola la ley de mi corazón, que no debe consumir frituras, lo que viola la ley de mis riñones, que se cargan por el sodio, por el exceso de sal, lo que viola la ley de mi estómago, porque consumo alimentos de muy difícil desdoblamiento que le estimulan a tener que producir mayor cantidad, aumentar la acidez para poder llevar a cabo el desdoblamiento de un alimento, por decir algunas muy sencillas. Cuando yo consumo alcohol, cuando yo soy intemperante, yo no estoy estimulando la vida. Yo me estoy recortando la vida. No he discernido el carácter positivo de la ley. Eso entonces revela que no entiendo en amplitud su naturaleza, porque la naturaleza misma de ella me dice que ante este mandamiento yo debo promover en todo sentido la vida. Y no solamente en mí, porque violar el mandamiento no matarás
El mandamiento es violado cuando yo atento contra mi vida, tomo mi vida. Lo hago cuando tomo la de otro. Jesús habló de su carácter espiritual también, lo veremos con amplitud más adelante, pero Jesús dijo, oíste que fue dicho no matarás. Pero yo digo que cualquiera que guarda odio y rencor en su corazón contra su hermano, éste lo está matando. Y ahí abordó el carácter espiritual de la ley. Pero voy aún a detalles mucho más abarcantes, aunque ese mandamiento lo analizaremos con detenimiento, ya que lo cité. Al sembrar un árbol, yo estoy estimulando la vida. Al cuidar el medio ambiente, yo estoy estimulando la vida. Al educar en justicia y verdad, yo estoy estimulando la vida. Al tomar un huérfano y darle un hogar, alimentos, seguridad y guiarlo en el camino de la vida, yo estoy estimulando la vida. Noten cómo lo dice la inspiración. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 287. Mensajes Selectos, tomo 1, página 287. Por cierto, quiero decirle a todos mis amados hermanos, todos quienes están escuchando esta serie, que al terminar la serie el último viernes voy a habilitar para que a través de la sección de comentarios ustedes puedan mandar sus correos electrónicos. Y todo aquel que quiera el material escrito de toda esta serie, con citas, los textos, los diferentes puntos, incluso algunas presentaciones de PowerPoint que por diversas razones ustedes no se las hemos proyectado, pero quienes quieran el material mucho más amplio, porque es mucho más el material que tenemos que lo que transmitimos directamente acá, de lo que he venido preparando durante este tiempo, para que todos aquellos que lo quieran puedan mandar su correo y a ese correo podamos enviarle todo este material. Voy a leer esta cita, que será parte de ese material que les compartiremos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 287. La ley de los 10 mandamientos no ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición. Interesante. No ha de ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde el de la misericordia. En otras palabras, nos dice, en vez de darle un sentido negativo a la ley, démosle un sentido positivo a la ley, porque lo tiene. Y yo quiero ser claro también en torno a esto. No es que el no de Dios está mal, no, está muy bien. Intencionalmente Dios inicia 8 mandamientos con un no y otro en medio introduce un no, porque Él sabe que nuestra naturaleza carnal necesita esos no salvíficos. Pero para que a partir de esos no salvíficos podamos ver el carácter positivo y misericordioso. En otras palabras, cuando yo soy padre, muchos de ustedes son padres también que me están escuchando. Y me entenderán esto. Cuando yo le digo a mi hijo, hijo, no puedes seguir jugando, él puede ser tentado a pensar que yo no quiero que él disfrute. Él puede ser tentado a pensar que yo no quiero que él disfrute, porque eso está implícito en el no, es una prohibición, no tengo libertad. Pero en realidad porque le amo le digo, no debes seguir jugando, o porque tengo un plan para que él haga otra cosa que le desarrolle, o porque ya es hora de comer, o porque ya es hora de dormir, y yo entiendo lo que él no entiende en este momento en torno a sus intereses. Yo veo amor en ese no. Yo soy consciente que ese no está inspirado en el amor. Lo mismo nos sucede con Dios. Cada no está inspirado en su amor y entiende eso. Sin embargo, tiene el propósito de darnos discernimiento para que comprendamos en la naturaleza de la ley su carácter positivo. Su carácter positivo. Y así está implícito en cada uno de estos mandamientos que en un sentido litúrgico parecieran tener más bien un carácter negativo. Ahora bien, debo decir además en torno a esta ley y la naturaleza de esta ley, y es algo que me impresiona, pero que se revela en Jesús, es su sencillez. La ley
posee un carácter muy sencillo, realmente muy sencillo. Y tú ves eso en la vida de Jesús, tú ves eso en la palabra misma en general, porque en la vida de Jesús se ve una sencillez. En sus lecciones, en sus palabras, hay una sencillez, no discursos rebuscados, no vana palabrería, tú no ves palabras huecas sin propósito, ves lecciones muy claras, sencillas, pero a la vez tan abarcantes. Y así mismo es la ley. Lo que tú ves en la vida de Cristo, un hombre sencillo, un hombre modesto, sin embargo, una vida que revela tanto. A partir de esa sencillez revela tanto que entiendes por qué la ley, que es la revelación de su carácter, tiene esa misma naturaleza. Sencillez, pero a la vez tan abarcante. El mismo libro que acabo de leer que acabo de leer hace un momento, Mensajes Selectos, tomo 1. Yo leí hace un momento de la página 287. Voy a leer a continuación de la página 286 lo siguiente. Mensajes Selectos, tomo 1, página 286. No hay misterios en la ley de Dios. Todos pueden comprender las grandes verdades que implica. El intelecto más débil puede captar esas reglas. El más ignorante puede regular su vida y formar su carácter de acuerdo con la norma divina. Noten, no hay misterios en la ley de Dios. Todos pueden comprender las grandes verdades que estos implican. Sencillos, por supuesto, como ya vimos, muy abarcantes. Un niño los puede memorizar en poco tiempo. Nosotros deberíamos memorizarlo también, la ley de Dios, y pudiéramos entender, y es parte del propósito de esta serie, porque lo estaremos haciendo con mayor amplitud, mandamiento tras mandamiento, la naturaleza de cada uno de esos mandamientos. Por supuesto, estamos en temas que nos permiten construir la plataforma sobre la cual luego colocaremos las grandes banderas de la ley de Dios. Pero otro aspecto que me gusta mucho de esta ley y que habla de la naturaleza de su ley, es que esta ley es una ley de principios. Es una ley de principios. Partamos de esto, partamos de este punto. Esta ley revela los grandes principios, los correctos principios, que emanan de Dios, nuestro gran ejemplo, nuestro modelo, y se aplican a toda la humanidad, en todas las edades. No entender este aspecto de la naturaleza de la ley, ni algunos de los anteriores, ha llevado a muchas personas a no darle importancia a esta ley, o a pensar que un mandamiento puede cambiar. Pero ¿cómo puede cambiar un mandamiento cuando la ley es la revelación del carácter de alguien que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por la eternidad? Doy otro ejemplo. ¿Cómo puede ser quitado un mandamiento cuando, bajo el argumento de que es que ya no aplica para nosotros, aplicaba para los judíos, cuando provienen de uno que es eterno? Cuando en la naturaleza misma de la ley, por eso es una ley de principios, nos queda claro que aplica a la humanidad, no solamente en antaño, no solo en el presente, sino también por toda la eternidad. Porque no cambiará una tilde y una jota, dijo Jesús, de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra. Y yo te pregunto, ¿cuándo pasará el cielo y la tierra? ¿Entiendes lo que dijo Jesús? Te está diciendo, no se cambiará nunca nada, nada, porque el cielo no va a pasar. Y la tierra será recreada, transformada, pero la tierra seguirá. Será el centro del universo de Dios. No está diciendo que va a cambiar la ley en algún punto de la historia de la humanidad o en algún punto de la historia de este conflicto. Está diciendo, no pasará porque ni el cielo ni esta tierra dejarán de ser. Ahora bien, esta ley que fue escrita en tablas de piedra, como ya hemos visto,
fue escrita en 2 tablas de piedra. Y podemos ver lo que nos dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 13. Deuteronomio 4:13 nos dice algo más en torno a ello, porque no fue escrito en una tabla de piedra, sino de la siguiente forma. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Interesante. Él anunció su pacto. Luego veremos, como parte del propósito de la ley, su relación con el pacto. Él anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Dios anuncia el pacto y Él mandó ponerlo por obra, los 10 mandamientos. Ya ahí mismo nos está diciendo que base en el pacto son los 10 mandamientos, su pacto con el pueblo de Dios. Esos los llamó 10 mandamientos y le escribió en 2 tablas de piedra. Esa imagen clásica que tenemos de la ley con 4 mandamientos en una tabla y otros 6 mandamientos en otro, tiene mucha realidad, porque efectivamente así fue. Efectivamente así nos han transmitido incluso desde la misma religión judía, desde el mismo pueblo hebreo, que así efectivamente Dios lo reveló, aparte que tenemos inspiración al respecto. Y en las primeras 4 tablas de la ley de Dios se encontraban los primeros 4 mandamientos, es decir, desde no tendrás dioses ajenos delante de mí hasta acuérdate del día sábado para santificarlo. Pudiéramos decir 5 y 5 era lo más pertinente. 4 y 6 fue oportuno por varias razones. Primero, los primeros 4 son mucho más largos en cuanto a su contenido que los últimos 6. Segundo, los primeros 4 revelan con claridad el deber del hombre hacia Dios. Los primeros 3 sin duda. Y el 4 es el mandamiento de transición. Porque mientras el primero te dice que no habrías de tener otro Dios, de que no te harías imágenes de ninguno, ni siquiera de Él mismo, de que tendrías que ser reverente y evitar lo que hacían los paganos en torno al nombre de sus dioses, el 4 llega y te dice, y yo tengo un día, y me adorarás especialmente en ese día, y me encontraré contigo especialmente en ese día. Pero parte de deber del hombre hacia Dios, y el mismo 4 luego te empuja hacia el hombre, porque es bidireccional. Tu deber hacia Dios y luego te dice, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni nada que está dentro de tus puertas. Bidireccional ese 4 mandamiento. Él prepara el camino para la segunda tabla, la que presenta nuestro deber hacia nuestro prójimo. Ahora, cuando Jesús sintetizó la ley, Jesús dice así, amarás, Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso dijo Jesús. Redujo la ley a 2 cosas, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué digo todo esto? Para ver si me puedo estar haciendo entender en torno a por qué digo que esta es una ley de principios. Porque primero esta ley es regida por el principio fundamental del amor de Dios. Y eso es muy general. Y luego se hace específico al desglosar la ley en amar a Dios y amar al prójimo. Primera tabla, así amas a Dios. Segunda tabla, así amas al prójimo. Por eso esta es una ley de principios, que sin duda, debemos decir, es una gran bendición. Entender que esa ley es una ley de principios nos permitirá luego entender por qué aparece luego la ley de Moisés, que no es una ley de principios, sino una ley de preceptos. Y el pueblo de Israel nunca habría necesitado esa ley, a no ser por la dureza de su corazón.
La ley de Moisés, esa aplicación práctica de los 10 mandamientos, nunca habría sido necesaria a no ser por la dureza del pueblo de Israel, por esa naturaleza propia de un pueblo que venía de la esclavitud y no alcanzaba a entender la naturaleza auténtica de la ley que Dios les había dado en el Sinaí. Y por eso luego vienen los preceptos. Y aquí es donde viene un gran problema cuando la gente confunde un principio con un precepto. Porque un precepto puede cambiar. El precepto sí varía en función de circunstancias, puede variar en función de culturas, puede variar en función de momentos. Un principio jamás. Jamás. Además, la ley de Moisés, para darles una ilustración, lo que hizo Moisés en ella fue revelar preceptos, ubicando casos específicos, situaciones particulares, para que ellos pudieran entender lo que quería decir el gran principio fundamental que estaba detrás de ese precepto. Noten cómo lo ilustra. Voy a un caso, para poder hacerlo entender. Estamos en un estudio bíblico. El libro de Deuteronomio, a ver si encuentro ese texto que quiero ilustrarles. Sí, Deuteronomio. Deuteronomio 22, versículos 25, 26 y 27. Atención con estos versículos. Deuteronomio 22, 25, 26 y 27. Y digo atención y voy a dar este ejemplo porque esto es algo que pasa mucho hoy y en medios adventistas también. Fíjense, si el hombre hallara en el campo una doncella comprometida y él la forzare y se acostare con ella, entonces morirá solo el hombre que se acostó con ella. Y a la doncella no harás nada, la doncella no tiene culpa de muerte, porque como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo y la doncella dio voces, pero no hubo quien la librase. En este caso el Señor explica una forma de violar el mandamiento: matarás, no matarás. Cuando alguien abusa sexualmente de una persona, verbalmente, psicológicamente también, pero en este caso está citando algo, yo no sé si ustedes conocían eso, y tuvo que legislar porque en ese tiempo también pasaba. Cuando alguien era abusada sexualmente por un hombre, estaba comprometida, cita estos versículos, este hombre debía morir. Pero noten lo que dice el versículo 26. Porque así como cuando uno se levanta contra su prójimo y lo mata, así es la violación. Él está explicando cómo en este sentido se transgredió su ley. ¿Ven lo que les estoy diciendo? En la ley de Moisés lo que él hizo fue llevar a la aplicación principios de los 10 grandes mandamientos. No debemos confundir esas cosas, porque confundirlo nos lleva a esa idea muy errada del mundo protestante, la mayoría del mundo protestante, que dice, no, así como cambia un precepto puede ser cambiada la ley de Dios. Claro, se empecinan con los preceptos que no convienen, por ejemplo, el del mandamiento del sábado. Ok, entonces hasta aquí repasemos, porque vamos concluyendo. En torno a la naturaleza de la ley decimos que es el reflejo del carácter de nuestro Dios, que es una ley profundamente moral, que a la vez es espiritual, que tiene un carácter positivo, ¿cierto? Quinto aspecto, que es una ley sencilla y que a la vez se plantea, como sexto aspecto, a través de grandes principios, porque revela grandes principios, pues es una ley de principios. El séptimo carácter, en torno a la naturaleza de la ley, es el siguiente. La ley de Dios es única. Tiene de exclusividad. Es única. Y les doy ejemplos al respecto. Por ejemplo,
Estamos en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, capítulo 5, aquí está el texto, versículo 22. En el capítulo 5 del Deuteronomio está una vez más mencionada la ley de Dios, tal como en Éxodo 20. Pero nota lo que nos dice el versículo 22. Los textos anteriores son los mandatos. Fíjense que comienza desde el versículo 6 y hasta el versículo 21 termina con el mandamiento no codiciarás. Ahora en el versículo 22 se nos dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. No tenemos evidencia de nada más en toda la Biblia y en la historia de la humanidad en donde Dios haya hablado a una congregación dando mandamientos, instrucciones o cualquier palabra. Lo podía hacer a un profeta, lo podía hacer a un grupo de creyentes reducido, pero nunca a todo un pueblo. Además, ya revela lo único y lo especial de esta ley, el hecho de que no permitió que ni sus ángeles, ni su siervo Moisés escribiera la ley. Esta la tenía que escribir él porque no podía haber error ni en punto ni en coma. En ningún aspecto. Él mismo se propuso escribirla. Además, nosotros tenemos evidencia de algo. Es tan especial esta ley que esta ley fue luego depositada dentro del arca del pacto. No podía ir en cualquier lugar, dentro del arca del pacto. Y dentro del arca del pacto no iba cualquier cosa. Fue hecho ese cajón para colocar la ley. Luego, por instrucción divina, tiempo después, se coloca la vara de Aarón y restos del maná. Pero allí se colocó principalmente la ley de Dios. Y como dije en el último tema, y dentro de esa arca se encuentra la ley de Dios, por lo menos la copia, ¿verdad? Porque la copia pues se encontraba aquí en la tierra, dentro del arca, y aún hoy se encuentra dentro del arca, lo que habla lo exclusivo de esa ley. Y vuelvo a citar algo que mencioné en el tema anterior. Esta ley es tan especial, tan única, tan diferente, que yo hice una ilustración con el santuario. El resto de las cosas del santuario se vieron arriba, el Señor dio instrucciones a artífices aquí y aquí lo hicieron. Lo que era a bronce, lo que era madera de acacia bañada en bronce, así fue hecho. Lo que era de oro macizo, a oro macizo. Lo que era de madera de acacia bañada en oro, así se hizo. Pero la copia la hizo alguien aquí en la tierra. En el caso de la ley es tan única que Dios no dejó que ni siquiera la copia la hiciera alguien aquí en la tierra. Él hizo la original en el cielo, la que está en el santuario celestial, la que vimos en Apocalipsis, y Él hizo la copia también. Y eso nos habla de lo especial de esta ley. Y para que nos veamos aún más la diferencia con la ley de Moisés, o con la que llamamos también el libro de la ley de Moisés, esas leyes adicionales o que también son constituidas o conocidas como las instrucciones de Moisés, la Biblia nos dice que este libro de la ley, como también se le llamaba, no se colocó dentro del arca. Miren dónde se colocó. Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, versículos 25 y 26. Noten dónde se colocó el libro de la ley de Moisés, de las instrucciones de Moisés. Y mandó Moisés a los levitas, Deuteronomio 31, 25 y 26, que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ese libro no iba dentro del arca. Dentro del arca iba
los 10 mandamientos que llevan principios fundamentales, eternos. El libro de la ley de Moisés se colocó al lado del arca, porque si bien está vinculado con lo que contiene por dentro el arca, no es lo mismo. Uno es principio, lo otro son preceptos. Lo uno es inmutable, lo otro puede llegar a cambiar, en función de los elementos que ya he mencionado. Me estoy haciendo entender única esta ley. Pero termino este tema con el octavo y último aspecto en torno a la naturaleza de la ley. Y es que esta ley, y eso me gusta, esta ley es una delicia. Su naturaleza, así como la miel, que es una delicia, así como un baño a orilla de mar, mientras garúa, mientras llovizna, es una delicia. Así como el amor de quien amas es una delicia, así la ley es una delicia. La ley de Jehová es inspiración para el alma. Y tenemos diferentes evidencias en las Escrituras. Y quiero que vayan conmigo al Salmo 119, al Salmo de la Ley. Y tomaremos 3 testigos de aquí, por lo menos 3 testigos, para constatar lo que los hombres de Dios decían en torno a la ley. Vamos a leer el versículo 97 para comenzar. Salmo 119, versículo 97. Luego leeremos el 127. Pero vean lo que dice el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, hermanos, si fuera esta nuestra experiencia, seríamos como el árbol del Salmo 1. Seríamos como el árbol del Salmo 1, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Y saben por qué? Porque, noten lo que dice el versículo 2. Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Es la bendición de hacer esto una realidad en nuestra vida. ¿Hemos encontrado delicia en la ley? Créanme, hermanos, es deliciosa, agradable. El Salmo 119, versículo 127, nos dice así. Por tanto, amo tus mandamientos, más que el oro, y más que el oro muy puro. Más que el oro, y más que el oro muy puro. Para el salmista es más valiosa que la plata, que la moneda más valiosa, que el material más valioso para este mundo, que es el oro. Es decir, no sacrifica la ley por el mundo, por la plata, por el dinero, por lo que para este mundo vale. Porque para un siervo de Dios nada es más dulce y más agradable que vivir en la ley de Dios, porque aquellos que caminan en la ley de Dios, para ellos no hay tropiezo. Versículo 143. Aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Tus mandamientos fueron mi delicia. Y noten que esto es algo recurrente, porque aquí nos dice, aunque sea afligido, en tus mandamientos hallaré delicia. En el Salmo 19, 100 salmos atrás, leemos a David diciendo, deseables son más que el oro, y más que el oro afinado, pulido, y dulce, más dulce que la miel, y la que destila del panal. Eso es parte de la naturaleza de esta ley. Y deseo, hermanos, es mi oración, que podamos constatar la naturaleza auténtica de esta ley. Y es mi oración en el marco de esta serie, que al terminar, no solamente porque tengamos un conocimiento intelectual, sino porque a partir de hoy oremos y le digamos, Señor, yo quiero saber por experiencia por qué tu ley es deliciosa. ¿Y por qué? Concluyo con este último texto. ¿Y por qué Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 3, nos dice lo siguiente en cuanto a tus mandamientos? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, nos dice así. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Esa ley de principios que emana, que se desarrolla a partir del principio fundamental del amor, nos motiva por amor a Dios y solo bajo la influencia del Espíritu Santo que lo hace posible,
guardemos sus mandamientos. Y noten además lo que nos dice en torno a su naturaleza. Y esos mandamientos no son gravosos. No, hermanos. Para aquellos que la ley de Jehová sea una carga, no han entendido su naturaleza. Para aquellos que los mandamientos de Dios son fastidio, no han entendido su naturaleza. Porque deliciosos, dulces y más que la miel, valiosos y más que el oro, firmes y más que la roca, son los mandamientos de Jehová. Están implícitos en su naturaleza porque están vinculados al carácter de nuestro Dios. Y ese es mi deseo, hermanos, y esa es mi oración. Y por eso aquí, delante de ustedes, digo, Señor, tengo el deseo de constatar en mi vida, en mi experiencia, por qué tu ley es deliciosa. Sea esa también vuestra oración, porque si ese es tu deseo, te invito a que ores conmigo. Quiero decirte que no nos vamos a encontrar dentro de 8 días, no, nos encontramos en horas, porque yo mismo tengo el culto divino en horas y continuaremos con este interesante tema. Y así también nos encontraremos entonces en 8 días. Pero nuestro próximo encuentro será en horas, porque en el culto divino seguiremos constatando que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vamos a orar. Padre bueno y misericordioso, te agradezco por tu palabra, por la claridad de tu palabra, Señor. En estos 8 aspectos que hemos estudiado hoy, podemos constatar que sin duda, Señor, la naturaleza de tu ley revela tu perfección, tu sabiduría, tu omnisapiencia y el propósito que tienes con nosotros. Señor, quiero que de manera muy especial escuches esta súplica. Yo quiero hallar delicia en tu ley, Señor, para que sea ella día y noche nuestra meditación, para que podamos ser constituidos como ese árbol que extrae del agua de la vida que corre junto a él y que le lleva a dar fruto y fruto abundante, a tiempo y fuera de tiempo. Es mi oración, Señor. Pero no solo lo pido para mí, sino para mis hermanos, tus hijos, quienes están orando junto conmigo y pidiendo que sea hecho esto también en sus vidas. Queremos, todos por nuestra experiencia, constatar que tu ley es una delicia. Bendice, Señor, este ministerio. Danos la gracia que necesitamos también para instruir a estos jóvenes en el temor a tu ley, en el amor a tu ley, y que ellos con más razón puedan probar en las delicias que tu ley es deliciosa. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.